19, 10 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Ramiro, ¿con qué continuamos? Bueno, la semana pasada fue la reunión clave, estratégica e histórica de los BRICS, donde han delineado nuevamente con fuerza un nuevo rumbo a nivel económico en el mundo, lo que nos da un eje, ¿no es cierto?, que se ha corrido de lo que es ese poder hegemónico y económico de Occidente, en referencia a lo que es este nuevo mundo que viene de allá, de Oriente, principalmente por los países que se han integrado. Sobre todo quiero especificar en respecto a Egipto, respecto a Etiopía. Etiopía, un país que, tanto como Egipto, están en la región oriental de África, ¿no es cierto? En el este. Estratégicamente los han elegido a estos países por su ubicación territorial, por sus recursos, por su estabilidad en el gobierno en los últimos años. Etiopía se caracteriza por eso, por esa estabilidad y por la cantidad de exportaciones que tienen en referencia al café, al trigo, distintos tipos de cereales, el oro. Esta es una clave, el oro es la segunda mayor exportación que tiene Etiopía. No tiene... Recordemos que el BRICS está tratando hace mucho tiempo de generar una cierta competencia entre la hegemonía de Estados Unidos, que tiene, digamos, un monopolio de la moneda de comercio internacional. Entonces, ¿por qué el tema de los recursos? Porque ¿cuál es el objetivo del BRICS? Es que no se siga utilizando el dólar como moneda de intercambio internacional y que se puedan utilizar otras monedas. Se intentó de un momento hacer una moneda común para el BRICS, ¿no? Determinar una moneda en la cual la gente del BRICS va a comerciar. No se llegó por ahora a un acuerdo, pero es el objetivo. Y por eso es tan importante lo que está mencionando Rami de los recursos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay ciertos países que sabemos que después de que intentaron no utilizar el dólar para exportar, por ejemplo, algo que se conoce como petróleo, sufrieron una invasión y fueron acusados de tener armas de destrucción masiva dentro de sus países, ¿no? Fueron liberados, digamos. Sí. Le llevaron democracia a punta de pistola. Entonces, bueno, justamente en base a esto es que este BRICS está buscando lugares estratégicos con recursos estratégicos. ¿Para qué? Para que en caso de que haya una sanción a uno de estos países, justamente por no utilizar el dólar como moneda de exportación, hayan otras vías por las cuales puedan obtener recursos los países que están perteneciendo al BRICS. Exactamente. Esa es la importancia de estos países. Como el intercambio, por ejemplo, de petróleo. Hace 2 semanas se dio el caso de la India, comerciando con rupias de la India con Emiratos Árabes Unidos. Entonces esto también va desprendiendo y va generando ese proceso de desdolarización gradual, ¿no es cierto?, que se está dando sobre todo en los últimos meses, principalmente en este año. En el caso de Etiopía, también el tema del oro, darle una moneda en común, como decía Neradros, tiene que ver también con una búsqueda de un sustento que estaría en el oro. Es decir, pasar de utilizar una moneda con fiat, como es el caso del dólar, a una moneda en común, en un bloque económico, para que puedan transaccionar, digamos, comercializar a través del uso de esta moneda. Esto se ha retrasado. ¿Por qué? Porque han agregado nuevos países. Entonces, al agregar nuevos países, tienen que, ¿no es cierto?, rediagramar nuevamente la estrategia de cómo se va a aplicar la moneda. Aparte de ello, hay algunas cuestiones puntuales con algunos países que se han agregado, que es principalmente Argentina, que es un país justamente rico en recursos, tiene todo un futuro por delante en ese sentido Argentina, ¿no es cierto? El caso de Vaca Muerta, por ejemplo, el caso de el sur de la Patagonia. Nosotros somos el país más valioso, diría yo, dentro de todo. El problema, claro, es que Arabia Saudita y Emiratos Árabes tienen un desarrollo puntualmente en su industria del petróleo. También está el caso de Irán, que ha sido agregado en esta nueva alianza. Esto le preocupa a Estados Unidos, por supuesto, sin ninguna duda. Y si se ponen a fijar la elección de estos países, cuidado, porque esto va más allá de una alianza económica, sino que ya es una alianza estratégica. Fíjense que en el caso de Argentina hay un intento de construir una base china en el sur del país, en esta Tierra del Fuego. Hay de hecho una base. Hay una base. Exactamente. Base espacial, más que todo, ¿no? De comunicaciones. Exacto, yo me refiero a una base en Tierra del Fuego naval.
Naval. Guarda, cuidado con eso, porque eso que te da, es un lugar estratégico, es el Paso Drake, donde vos, en caso de una confrontación bélica, vos, Estados Unidos, imagínense, y China, ¿quién puede tener acceso a cerrar el Paso Drake? China. Y si se ponen a pensar, Sudáfrica, que fue agregado luego del BRIC, pasa a ser BRICS con Sudáfrica posteriormente, tenemos a Sudáfrica que tiene también esa zona estratégica para poder realizar ese bloqueo, que es el último país de África justamente, que tiene costa, digamos, con el Pacífico y el Atlántico, es el que donde se unen. Entonces hay otro punto estratégico. Y después tenés Sudán, que es donde Rusia está construyendo una base naval, llegó a un acuerdo a principios de año para comenzar a construirla. Desde Sudán se van a transferir todos los recursos de Etiopía, porque Etiopía utiliza la base de Sudán. Imagínense, ahora Rusia va a militarizar la base para poder tener submarinos nucleares en ese lugar. ¿Qué lugar es ese? Ese es el Mar Rojo, donde está el Canal de Suez, donde está Egipto, que se ha unido al BRICS. Tiene a Irán también, en otro punto estratégico. Entonces, estamos viendo cómo, en cierto punto, eligen estos países también que coincide que tenemos una cantidad de recursos importante, una estabilidad económica. Más allá de que algunos acá en Argentina, como creo Cristiano Ratazzi, presidente de Fiat, dice, no, está bien, no hay que comercializar con países totalitarios. Y así, que, por favor, a ver, hablemos de Etiopía, Egipto, son cosas serias. Estos países estaban alineados con Estados Unidos, Arabia Saudita, Emiratos Árabes. Entonces, la hipocresía que tienen algunos por el tema del dinero y por el comercio, por sus intereses personales, nos están desviando de la idea de lo que puede llegar a ocurrir dentro de muy poco tiempo, unos meses, en el momento en que Estados Unidos ya no dé más, porque su economía está siendo asfixiada, ¿no es cierto? Entonces, al estar subiendo su economía asfixiada, lo cual yo calculo que el único que les puede salvar es Donald Trump. Ahí va a estar el problema, porque cuando Donald Trump llegue, no sé si va a ser muy tarde para Estados Unidos, si es que llega, porque ya sabemos lo que ha pasado en las elecciones de 2020. Entonces, el momento es ahora, cuando en la próxima reunión del BRICS el año que viene se sumen otros países y tal vez, o quizás antes, esta nueva moneda tenga un curso legal, ¿no es cierto?, entre estos países. Va a ser el problema Argentina. Hay que ver si se implementa la nueva moneda, ¿no? Sí, se va a implementar, en algún momento lo van a hacer, más adelante. Aún así, igual no haría falta si el dólar queda absolutamente derrotado. En ese sentido tenés razón, porque si no haría falta implementar la moneda si el dólar queda derrotado. Pero hay mucho enojo en Europa, hay mucho enojo en la Unión Europea, hay medios de Alemania, están muy furiosos con lo que está pasando con el tema del BRICS porque están quedando en el medio, Alemania está al borde de la recesión. Se habla de... Recordemos que, a ver, todos estos países de la Unión Europea tomaron medidas de sanción contra Rusia por motivos de la guerra que se llevó a cabo, que no podemos nombrar. Los únicos perjudicados fueron ellos, ¿no? Porque, a ver, Rusia está comerciando en este momento de una manera muy fuerte con India, con China, con África, ¿no? Y a ver, Europa lo que hizo fue encarecer absolutamente todo. Digamos, el precio del gas aumentó un montón en Europa, el precio del petróleo aumentó un montón, todo lo que son las diferentes energías, ¿no? Que pensando en los problemas que tienen los recursos renovables, ¿no? Que también sufrieron por el invierno cierto bajón energético. Eso conllevó apagones en muchos lugares en Europa y básicamente se pegaron un tiro en el pie, ¿no? Entonces están diciendo, a ver, nos sacrificamos, digamos, de alguna forma para sancionar a Rusia, y el resultado ¿cuál está siendo? Que Rusia está cada vez más fuerte y está haciendo esta unión en el BRICS que, estratégicamente les convendría más a ellos estar adentro que estar afuera, ¿no? Porque ellos por ahora no hacen más que perjudicarse. Rusia fue el país que más se enriqueció en el 2022. Ese es el dato concreto. Y Olaf Scholz, el canciller títere de Estados Unidos en Alemania, dijo al diario Bild, lo que me ha sorprendido de las conversaciones con Putin, ¿sabe qué es? Que no me ha nombrado el tema de las sanciones. No lo veo muy tranquilo al respecto. Imagínense la estupidez de este hombre que está dirigiendo. Por eso después la gente quiere votar Alternativa por Alemania y quiere irse a lo que llaman los medios la ultra extrema derecha, ¿no es cierto? Y ese es el problema. El presidente Alexander Vučić de Serbia tuvo una entrevista con Tucker Carlson,
quien va a tener una entrevista con Vladimir Putin próximamente. Guarda, miren cómo se van delineando, ¿no?, la geopolítica y cómo van surgiendo estas verdades. Alexander Vucic dijo que hay un plan, que es un plan diagramado por Estados Unidos para eliminar a la economía de Alemania, a su vez eliminando la de Rusia, porque hay una estrategia entre Rusia y Ucrania y Alemania, históricamente, que se viene dando, y lo hemos tratado este tema, me acuerdo, en algunos bloques, referidos a la unión de la energía que provee Rusia con la materia prima o lo que serían los recursos humanos tecnológicos de Alemania. Alemania y Rusia juntos, si un día se despiertan y deciden cambiarse, en el caso de Alemania, de bando, porque cuando llegue la extrema ultraderecha, como dicen, va a salir de la OTAN, de la Unión Europea, se va a aliar con Rusia, y ese va a ser el próximo desafío que va a tener el mundo. Horacio. En ese sentido, si se diera ese salto, si se diera eventualmente, serviría también para que finalmente tuviese el respaldo político que necesita tanto Orbán como Duda en Hungría y Polonia para emanciparse de la Unión Europea, que ya lo han intentado hacer en el pasado. Incluso Lituania y Checoslovaquia parecieran encaminarse hacia esos caminos, pareciera ser. Hay un problema con Lituania y Polonia serio, digamos, en ese sentido. No hay una vuelta atrás. Creo que deberían cambiar los gobiernos, porque Putin no va a permitir, no va a negociar con Lituania y Polonia, que están buscando un enfrentamiento. Hoy hablaron de cerrar las fronteras con Bielorrusia y parece que quieren cerrar Kaliningrado. Cuando cierren Kaliningrado, que está fuera de los territorios de Rusia, en la unión, digamos, del territorio, un enclave es, cuando ocurra eso, puede desatarse una guerra, una confrontación directa, y eso está muy cerca. Entonces Polonia y Lituania no tendrían perdón de Dios en este momento, y serían en algún momento quizás hasta barridos, como lo ha dicho el Dmitry Medvedev, de Rusia. Bueno, esto lo digo desde mi punto de vista, que son naciones que ciertamente se ven muy encapsuladas por la presión de la Unión Europea. Sucedió con la crisis, justamente tocaste el tema, sucedió con Orbán ante la crisis de la inmigración de Bielorrusia, cuando estalla la guerra el año pasado. Creo que no es un tema menor el auge del BRICS. Va a ser una confrontación directa con la OTAN, y no solamente en términos económicos. Económicamente hoy China ha derrotado a Estados Unidos. Para que le podamos dar un ejemplo concreto, veamos un solo ejemplo. No sé si notaron la cuestión de la inclusión positiva de lo que es la visión asiática en las películas de Marvel. Marvel rediseñó los cómics y rediseñó lo que era concretamente los guiones de todas las fases del MCU, solamente para incluir a los chinos, y enemigos que eran naturalmente chinos lo hicieron como enemigos de Medio Oriente, concretamente el mandarín, por dar un ejemplo concreto, porque China utiliza solamente 34 películas extranjeras en su país al año. Entonces, como quería caer dentro de este permiso Marvel con Disney, han adaptado los guiones, porque saben que el mercado chino es mucho más potente por sí solo. Y porque hay mucha cantidad de gente, hay mucha población, y es un mercado muy lucrativo. Y fíjense en este punto, mientras los países que pertenecen a la OTAN siguen sistemáticamente cayendo año tras año en las tasas de natalidad, China tiene su mayor fuerte, más allá del régimen militar y el régimen económico, en la población. Como diría un propio liberal aquí en Argentina, poblar es gobernar. Y digo que de hecho, a ver, China ya ha echado atrás muchas de sus prácticas antinatalistas, que le está costando mucho, digamos. O sea, también China es un gran ejemplo de que hacer para atrás todas estas políticas antinatalistas es muy difícil en una sociedad, y no es simplemente, desactivamos la propaganda antinatal y la gente empieza a reproducirse. No, es un cambio cultural muy profundo el que hay que hacer. Es mucho más profundo. Y con esto quería marcar, porque es muy interesante la noticia que nos trae Ramiro, volviendo al tema específico de los recursos naturales, porque de cara a lo que es la Agenda 2030, y esto es lo que hemos tratado en nuestro libro, los recursos naturales son ciertamente la nueva forma de entender la economía postcapitalista. Y el que no lo quiere entender va a quedar fuera del sistema. Por eso hoy tiene un auge África, y África está pronosticado que para el 2050 va a tener un auge económico muy grande, por la concentración de recursos naturales. Si bien es cierto que la mano de obra y la manufactura permiten agregar un valor agregado a cada producto interno en el país, no se puede desconocer lo que es la riqueza natural de cada nación.
Y el BRICS no va a ceder ante la Agenda 2030 en el control de sus recursos naturales. Es aquí donde se va a dar la gran guerra. Por eso es muy interesante, y digo, esto tenemos que tratarlo en un vivo, mostrando con los gráficos, los mapas, los pasos que hay. Porque si uno entiende el aspecto geopolítico, concretamente el aspecto geográfico, va a entender lo que es, desde cómo China ha intentado avanzar, desde lo que es, por ejemplo, Birmania, que participó indirectamente en ese conflicto, hasta lo que es, por ejemplo, lo que está sucediendo en este momento en Níger, que no es un tema menor tampoco, que se vincula directamente a lo que sucede en Rusia. Ya sé que estamos fuera de tiempo. Sí, estamos fuera de tiempo. Pero bueno, después hablamos con Pardina. Pero esto te queda preguntar a vos, Ramiro. ¿Crees que le vaya a afectar a Putin y a todo lo que es la visión que tiene del BRICS el actual suceso que tuvo? Estoy tratando de cuidar lo que voy a decir. El accidente, entre comillas, que sufrió el grupo Wagner. El accidente. Si tiene algo que ver, si lo va a afectar. No afecta, porque eso es un tema que podríamos tocar más largo porque hay unas hipótesis en esa referencia a eso. No sabemos qué es real y qué no es real en Rusia, entonces es complicado. Se da justo en un contexto extraño en la frontera con Bielorrusia, Polonia, Lituania, que lo estaba diciendo recién, que está el grupo Wagner, que se está moviendo a otros lugares. El 1 de septiembre, a partir del 1 de septiembre, empiezan unos ejercicios militares donde va a incluir a Kazajistán, Turkmenistán, Tayikistán, grupos de armados, digamos, de esta alianza que se llama CSTO, que va a estar en Bielorrusia. Están enviando todo el material militar a Bielorrusia. Entonces eso es una parte muy curiosa y muy extraña de lo que pasa con Wagner. Ya hay un reemplazante que va a ser quien va a dirigir los destinos de Wagner en África, tema que vamos a tratar seguramente el domingo, lo vamos a poder tratar en un vivo, con mapas y todo personalizado. Así que, y por último, para concluir, simplemente decir que mientras todo esto está pasando, mientras el mundo se está dividiendo y hay que elegir un bando, porque Argentina está entre Estados Unidos o China. A ver, ¿para dónde vamos a ir? ¿En el BRICS o Estados Unidos? Bueno, el problema de Argentina va a ser cuando no elija un bando, porque ya ha habido algunas críticas al respecto con Argentina, que está jugando en dos puntas. El problema va a ser cuando nosotros estemos en el BRICS, como estamos ahora, como Alberto Fernández nos introduce en el BRICS, cuando salgamos del BRICS, porque Patricia Bullrich o Javier Milei nos van a sacar de ahí. Eso va a ser un papelón, porque después quizás vamos a querer unirnos si llega a haber un cambio de gobierno, pero nos van a pedir mucho más a cambio, porque van a decir, ustedes juegan con los dos lados, ahora van a tener que ponerla toda en la mesa, entonces. Y ese es el problema de Argentina. El problema de Argentina es que tiene que decir, aléjese China de mi territorio, de mis bases, del mar, dejen de extraer nuestros recursos en el mar. Ese es un plan de seguridad y de soberanía. No las pavadas que hablan de dolarizar o no dolarizar. El plan es ese, porque ese es el futuro, como lo estábamos diciendo Horacio recién. Y el caso de Estados Unidos, también eliminar y sacar al Comando Sur diplomáticamente, sacarlo de aquí. Ya sé, tenemos una deuda que tenemos que pagar y ahí está el problema. Muchas deudas. Tenemos deudas en dólares y deudas en yenes. Exactamente. Argentina está atado hasta ya saben dónde, por lo cual hasta no vamos a decirlo al aire, pero estamos atados de pies y manos. Le recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción tiene nuestra plataforma Patreon, en la que pueden apoyarnos para poder seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.